traer bendición en lo que el Espíritu Santo a través de la Biblia nos dé en esta oportunidad. Vamos nuevamente a pedir a Dios su presencia en esta hora. Dios del cielo, caminamos por esta vida a veces mirando este lado del bordado. Pareciera que hay mucho enredo, colores distorsionados y formas que no entendemos. Pero confiamos en que si te damos nuestra vida para que tú la tejas, para que tú la bordes, para que tú le des el significado que tú consideras mejor, al final del camino de nuestra vida en la eternidad, cuando Jesús regrese, podremos entender en forma clara el bordado que tú tienes para cada uno de nosotros ahora. Pedimos por las personas que han estado viniendo cada noche, por aquellos que están en medio de decisiones muy difíciles de tomar, especialmente en asuntos de tu reino, y por todos los que de una u otra manera pedimos tu ayuda en diferentes circunstancias. Oramos por tu Espíritu, tu misericordia y perdón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, bienvenidos al tema de hoy. Estamos hablando de magos, demonios, cómo identificar falsos profetas. Quiero invitarles en esta oportunidad a abrir la Biblia en San Mateo, el capítulo 24, los versos del 1 al 3. La Escritura nos dice allí que Jesús acostumbraba ir al monte de las Olivas, o como conocemos también, al monte del Getsemaní. Y allí él se reunía con sus discípulos, y en esa ocasión en que Mateo 24 estaba siendo explicado por nuestro Salvador, es muy posible que él tuviera ya al fondo la visión del templo, la visión del templo de Herodes, el templo de Jerusalén. Este templo tenía particularidades muy interesantes. Había estado siendo construido por alrededor de 46 años, reconstruido, debo decir. Y había sido mejorado de una manera muy vistosa. Los constructores habían trabajado poniendo mármol externo a las paredes del templo, que con la puesta del sol, dice Flavio Josefo, el historiador judío, parecía que el templo se estaba incendiando como una gigantesca llama. Y ese era un cuadro digno de admirar desde el Monte de los Olivos y desde otras partes. El tamaño del templo en sí de Jerusalén, con sus alrededores, sus atrios, sus patios y demás, dicen algunos que podía haber tenido alrededor de 20 estadios de fútbol en conjunto. Pero además de eso, a la entrada allí del lugar que iba hacia el templo, la puerta principal, había una vid que representaba que Jerusalén e Israel era la vid de Dios. Pero ahora Jesús va a hacer algo diferente. Y los discípulos parecen pensar algo en relación a eso. Y el verso número 3 menciona que sus discípulos le dicen: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Jesús entonces se dispone a contar una serie de señales previas a su advenimiento.
primer lugar, comienza a hablar de problemas de orden político, de orden social, de orden económico, y después él se concentra en situaciones de orden religioso. Entonces comienza a decir que mientras que estos asuntos de orden político, de orden social, económico, comienzan a desenvolverse, el tema central con relación a la venida de Jesús está anticipado por problemas religiosos. Y en San Lucas, el capítulo número 21, los versos que van del 1 en adelante, y en San Marcos también, el capítulo 13, Jesús conecta el fin del mundo con el templo de Jerusalén. Hay una autora que escribió un libro muy conocido que se llama El conflicto de los siglos, y ella tiene un capítulo que es el primero de ellos, que se llama El destino del mundo predicho. Y allí, en ese capítulo, ella enlaza la destrucción de Jerusalén en el año 70 de la era cristiana por los romanos de una manera similar a lo que va a ocurrir previo a la segunda venida de Jesús. Y en ambos casos, Jesús y la autora trabajan en la idea de que el templo fue un factor determinante para anticipar la destrucción de Jerusalén y la segunda venida de Jesús. Así que vamos a dedicarnos a algunos momentos aquí a analizar algunos puntos también. Y allí en Lucas, el capítulo 21, los versos 1 y 2, dice que hay unas personas que están admiradas por las grandes piedras que forman el templo de Jerusalén. Hoy en día los arqueólogos han estado escarbando y han encontrado pues enormes piedras que podrían, 2 o 3 de ellas, ocupar todo este espacio que tenemos aquí en el templo, en el santuario en esta hora. Y Jesús dijo algo muy extraño que fue malinterpretado de paso y que usaron en contra de él a la hora de su juicio. Y él dijo en cierta ocasión: destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Pero no estaba hablando del templo de Jerusalén, estaba hablando de sí mismo, ¿verdad? Cuando él muriera y diera su vida por los pecadores. Pero cuando estas personas, posiblemente los discípulos, dijeron, mirad cuán grandes piedras, Jesús dijo, aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Y el templo fue destruido en el año 70 de la era cristiana por Tito Vespasiano, allí con sus legiones romanas. Pero hay varias cosas importantes si conectamos el fin del mundo con el templo de Jerusalén. Tenemos que estudiar algunas cosas con relación a los falsos profetas y los falsos cristos. Ahora, vamos a Mateo, el capítulo 24, el verso número 24. Dice allí, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y engañarán a muchos. Ahora, si tú haces un análisis histórico de los falsos líderes que llegaron a Israel en ese tiempo, antes de Jesús y un poco después de Jesús, vas a encontrar varios de ellos. Teudas, Judas el Galileo y el último que fue Simón Bar Coqueba, que su nombre significa también Simón ben Bar Coqueba, el hijo de la estrella, porque él reunió una cantidad grande de jóvenes
bajo la consigna de que ellos podían luchar contra Israel, vencer a los romanos y sacarlos de allí, y como señal él hacía portentos, milagros, hacía obras de hechicería milagrosa, e incluso a sus seguidores les pedía que se cortaran el dedo meñique de la mano izquierda como una señal de entrega y de sumisión. Así son los líderes carismáticos. Ellos a veces piden cosas fuera de lo que la Biblia nos pide, y debes de tener cuidado cuando una persona comienza a pedirte asuntos que ya no están relacionados al texto bíblico, sino más que todo al capricho personal de un individuo. Pero todos estos líderes dijeron que ellos eran Cristos, eran ungidos de Dios, pero sin embargo fueron destruidos por los romanos, fueron sencillamente borrados del mapa, como alguien diría. Y tal vez ustedes vieron alguna vez la famosa obra de cine llamada Masada, que fue la última rebelión de los judíos en el año 135 de la era cristiana contra los romanos. Pero antes de que el templo fuera destruido en el año 70, empezaron a ocurrir unas cosas muy extrañas en los atrios del templo y dentro del templo en sí. El historiador que les menciono, Flavio Josefo, que participó en todos estos eventos, estuvo de cerca en algunas ocasiones como testigo ocular y otras veces por referencia de personas que habían estado allí, menciona que, bueno, Jesús ya había dicho en San Mateo el capítulo 23 y los versículos 37 y 38, que dice: «He aquí vuestra casa os es dejada desierta». O sea, la presencia de Dios se iba a retirar del templo de Jerusalén y la nación ya no iba a ser más el pueblo favorito escogido de Dios. Ahora, cualquier persona podría llegar a ser israelita espiritual, como dice Romanos 9, y allí en Romanos el capítulo número 7, hablando acerca del don por la fe en Jesús. Pero en el templo empezaron a aparecer algunas cosas extrañas. Cuando la presencia de Dios abandona el templo, empiezan, años después de su resurrección, a ocurrir cosas muy raras. Se oían ruidos extraños en la noche que le daba terror a los sacerdotes, a los levitas que tenían que ministrar en el santuario moral de la noche. Se oía una voz extraña de vez en cuando que decía: «Salgamos de aquí». Y a veces en la tarde, a la puesta del sol, se formaban en las nubes escenas de batallas, como si hubiera una guerra que se estuviera pintando en el cielo. Y todo esto empezó a preocupar a los dirigentes hebreos, a tal manera que, además de Jesús, un rabino judío también predijo la destrucción del templo, y apareció un profeta por las calles de Jerusalén anunciando voz de lloro y de lamento y de ruina para esta ciudad. Así que la ciudad fue destruida en el año 70 de la era cristiana, pero dijimos que Jesús conectó la destrucción del templo de Jerusalén con señales relacionadas al fin del mundo. Y quiero entonces llevarte a un pasaje que es muy importante en esta dirección. Vamos a segunda de Tesalonicenses, la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 2. Ya leímos este pasaje anteriormente, pero ahora lo vamos a mirar desde otra perspectiva. Y vamos a leer allí del capítulo 2 los versos del 1 al 3. El texto dice que acerca de nuestra reunión con Él, o sea, cuando Jesús venga, dice acerca de la venida de Jesús y de nuestra reunión con Él. El apóstol Pablo escribe: «No queremos, hermanos,
que ignoréis, ¿verdad? Que llegues a ser engañados o lleguéis a ser engañados, ni por carta, ni que os conturbéis, dicen otras versiones, o os turbéis, ni por carta, ni por espíritu, ni por palabra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea que antes de la venida de Jesús se van a usar todos los medios posibles para que la gente no se prepare para el retorno del Señor Jesús. Para que la gente siga en sus afanes diarios de comprar, vender, hacer, ir, y que los días y los años pasen y finalmente las personas mueran. Ahora, recuerda algo. Algunos dicen, no, pero es que la venida de Jesús está tan lejos. Pero recuerda que tu vida no va a vivir para siempre. Es decir, cuando nosotros vayamos al polvo de la tierra, muramos, sencillamente allí habrá terminado nuestra oportunidad de arrepentimiento y entraremos entonces a esperar la venida de Jesús para un juicio de perdición. Así que Pablo dijo, no queremos que ignoréis, ¿verdad? Que algunos van a ser engañados por espíritu, por carta, por palabra, y que van a creer que el día del Señor está cerca, pero hay una profecía que dice allí, no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es esa palabra? Apostasía, apostatar. Literalmente significa renunciar y también está relacionado a contaminar y también está relacionado a dejar de seguir. O sea que antes de la venida de Jesús a la tierra, el mundo religioso se va a unir en un solo propósito de ser desleal a la palabra de Dios. Y uno se pregunta, ¿y cómo eso puede llegar a ocurrir? ¿Cómo eso puede llegar a suceder? Bueno, las Escrituras, no tenemos todo el tiempo del mundo para estudiar esto hoy, pero las Escrituras dicen que una de las señales que va a funcionar como un pegamento aglutinante, ¿verdad? Como una goma loca que va a pegar a todo el mundo religioso de todos los credos en uno solo, va a ser la institución de un falso día de reposo. Y esta institución va a hacer que la mayoría de los creyentes cristianos de diferentes denominaciones se unan en un solo propósito y finalmente lleguen a perseguir y hacer daño a los que quieran guardar un día diferente, en este caso el séptimo día de la semana. Pero eso está en el futuro, todavía no podemos saber cuándo va a ocurrir. La Biblia ya habla de asuntos económicos, sociales, políticos, naturales que están ocurriendo y cada vez se suceden con más velocidad, intensidad y también extensión. Pero esos son solo anuncios. Jesús lo mencionó como principios de dolores. La Escritura allí en Mateo 24 así lo define como principios de dolores. Pero en realidad los grandes detonantes de la segunda venida de Jesús lo va a constituir la institución de un falso día de reposo. Ahora, en este asunto llegamos entonces a analizar un poco lo que tiene que ver con la combinación de magos, demonios y falsos profetas. Porque así como hubo falsos profetas, hubo manifestaciones sobrenaturales dentro del templo que no provenían de Dios, porque ya Jesús había dicho, vuestra casa os es dejada desierta.
Cuando Jesús abandonó el templo, también la presencia de Dios abandonó el templo, y cuando Él murió, ustedes recuerdan allí en San Mateo el capítulo 27 que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. O sea, el velo del templo que marcaba la diferencia entre el lugar santo donde los sacerdotes trabajaban cada día en el ministerio y el lugar santísimo, o como lo llaman los hebreos, el Kodesh Kodashim, el lugar santísimo donde el sacerdote entraba solamente una vez al año durante algunos pocos minutos. Sencillamente el ángel rompió el velo en dos, diciendo que ya no había necesidad de estos ritos y programas ceremoniales en la economía judía, porque ya el verdadero sacrificio había muerto y ahora el santuario de la tierra ya no tenía valor. Ahora Jesús comenzaba una nueva obra en el santuario de los cielos. Así que en este sentido llegamos a observar que al fin del tiempo van a ocurrir algunas cosas similares, no exactamente iguales a lo que ocurrió, o a las situaciones que llegaron a ocurrir en Jerusalén, pero marca cierto paralelo de referencia. Y para eso es necesario que examinemos algunos textos bíblicos que son importantes. Para ello quiero invitarles a hacer algo, ir al Antiguo Testamento. Vamos a ir a Primera de Samuel, el capítulo 28, ¿okay? Primera de Samuel, el capítulo 28, y allí vamos a ver varios versículos que voy a mencionar en forma intercalada y que pues trataré de narrar lo mejor posible. El primero es el verso número 5, el siguiente es el verso número 7, el otro es el verso número 11 y el otro es el verso 14 en adelante. ¿Okay? Así que déjenme resumirles lo que está pasando en Primera de Samuel 28. Saúl se ha rebelado contra Dios, se ha apartado de Dios, ha llevado a la nación a la desobediencia, y él mismo había mandado a destruir a todos los hechiceros, magos, brujos y todo lo que tuviera que ver con el mundo oculto. Pero ahora, debido a que él mismo había decidido apartarse de Dios, matando a sus profetas, pronunciando leyes y decretos en contra de la palabra de Dios, el mismo Dios pues ya no podía contactarle aunque él quisiera, porque Saúl había ya cerrado su mente a los mensajes divinos. Y es que Dios no nos hable, es que a veces si nosotros decidimos hacer nuestra propia voluntad, pues Él no puede violar la conciencia humana, porque uno de los principios de Dios es respetar el libre albedrío, o sea, la facultad de escogencia voluntaria. Y Saúl entonces hizo lo que antes odiaba por el pecado, llegó a amarlo, como el hijo pródigo. Para un judío, vivir entre cerdos, entre puercos, entre marranos, era algo horrible, pero el hijo pródigo decidió apartarse de Dios y vivió entre ellos y deseaba comer lo que ellos también comían. Así que una de las situaciones más difíciles es que el pecado, si dejamos la palabra de Dios y la rechazamos tal y como el mensaje está, vamos a odiar lo que una vez amamos y amar lo que una vez odiamos. Así que Saúl le pide a sus criados que le busquen una bruja. Y dijeron los criados, pero bueno, y se la fueron a buscar y la encontraron en una aldea que se llama Endor. Y disfrazados en la noche, pasaron las líneas enemigas, behind the enemy lines. La razón es que iba a haber una batalla enorme y Saúl y sus soldados estaban preocupados contra las fuerzas filisteas porque Dios no los acompañaba en la guerra. Y entonces Saúl, desesperado, estaba confundido, totalmente desorientado, y decide ir a buscar a la bruja para que le traiga a Samuel de los muertos, al profeta Samuel.
La bruja cuando lo ve, descubre a Saúl cuando le pide traer a Samuel. El rey le dice, te prometo, no te va a pasar nada. Y la bruja comienza a escarbar en la tierra, ¿verdad? Como era una de las metodologías de la necromancia. Y empieza a hablar y dice, veo formas, veo figuras que suben de la tierra. Veo un hombre envuelto en un manto, un anciano. Y entonces Saúl se tira al suelo y dice, ese es Samuel. Y la historia allí dice que la voz le habla y le dice, ¿para qué me has hecho venir? Y entonces Saúl le empieza a explicar, estoy muy triste porque los filisteos nos rodean y todo. Entonces la figura le dice, ¿y por qué me has llamado a mí? Si Dios te ha abandonado y tú y tus hijos morirán. Y Saúl cae desmayado. Ahora, hay personas que creen que literalmente Samuel volvió de los muertos para hablar con él. Pero ya hemos estudiado que la Biblia dice que no es posible. Eclesiastés capítulo 9, versos 5 y 6, el hombre más sabio del mundo, Salomón, dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y también en el versículo 10 allí del capítulo 9 dice, todo lo que te venga para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque al sepulcro donde tú vas, no hay obra, ni ciencia, ni industria, ni sabiduría. Hay algunas personas que malinterpretan ese texto. Estaba un joven limpiando unas oficinas y necesitaba dinero y de repente observó varios cientos de dólares que alguien había dejado mal puestos allí sobre el escritorio de una oficina. Le habían dado las llaves, tenía la confianza de entrar, salir, limpiar, y entonces empezó a jugar la lotería de la Biblia, es decir, el texto que aparezca, ese es el que yo voy a hacer. Y le apareció este texto de Eclesiastés 9:10, todo lo que te venga para hacer, a la mano, hazlo según tus fuerzas. Y tomó entonces. Así que eso se llama usar la Biblia fuera de contexto, ¿verdad? Pero hay otro pasaje en Job, el capítulo 7, los versos 7 al 10, dice que la vida del hombre es como la nube que se esfuma y cuando muere no vuelve a su casa. Y esto es muy importante, este pasaje, porque nos anticipa lo que va a ocurrir al tiempo del fin. Hay otro pasaje también que está en el Salmo 146, el verso 4 dice, no confíes en hijo de príncipe ni en varón ni en el hombre, porque cuando él desciende al sepulcro en ese día perecen todos sus pensamientos. Así que no fue Samuel el que le habló a Saúl, fue un demonio que todavía lo arruinó más con el pensamiento de decirle, vas a morir tú y tus hijos. Y así ocurrió. Así que antes que Jesús venga a la tierra, la Biblia nos dice que van a ocurrir cosas muy extrañas. Van a haber apariciones sobrenaturales de amados muertos que parecen volver a la vida y que invitan a las personas a apartarse de Jesús y su palabra y de los santos mandamientos. Pastor, eso parece ciencia ficción, parece una buena película de Hollywood. Bueno, es que si tú has observado, Hollywood ha empezado a tirar una cantidad de films relacionados al más allá y cada vez se vuelve más común este asunto del más allá. Ahora, te invito a ir a Corintios, ¿ok? Vamos a Corintios, el capítulo 11, el verso 14. ¿Ok? Allí en este sentido, creo que Primera de Corintios, capítulo 11, verso 14. Y si no, sería Segunda de Corintios. En este caso sí tengo un lapsus tontus. ¿Ok? Primera de Corintios 11, 14 o Segunda. Segunda, gracias. Segunda de Corintios 11, 14. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás puede, ¿qué cosa?
transfigurarse ¿en qué? En un ángel de luz. Él vivió en el cielo, Él es un ángel. Los ángeles no tienen el problema que nosotros poseemos como seres humanos. No podemos volar a la velocidad de la luz, no podemos transmutar nuestro cuerpo, cambiar nuestra materia, desaparecernos, evaporarnos. Ellos sí, ellos son espíritus. Y por eso dice allí en 2 Corintios 11:14, dice, porque el mismo Satanás puede transfigurarse en ángel de luz. Y una de las escenas más interesantes de este fenómeno es en Mateo el capítulo 4, donde están las 3 tentaciones de Jesús, del 1 al 11. Allí vas a observar que esta autora, Elena de White, dice en El deseado de todas las gentes que se le aparece a Jesús, el diablo, como un ángel majestuoso, lleno de gloria. Y Jesús aparece pues ya cansado, con hambre, sed, después de 40 días de ayuno. Y pareciera ser como que el enemigo de Dios es el triunfador y Jesús es el perdedor. Así que por eso la Biblia dice que Él se transfigura como ángel de luz. Pero no solamente Él, sino que Él le da poder, dice, a sus ministros, para que se transformen también en ángel de luz. Y sabe que uno inconscientemente puede llegar a ser un mensajero del mal o un mensajero del bien. Si llegamos a enseñar, a decir o a practicar o a hacer cosas que están en contra de la palabra de Dios, involuntariamente llegamos a convertirnos en ministros del mal. Así le dijo Jesús a Pedro, cuando Pedro le dijo, Señor, no puedes llegar a morir en la cruz del Calvario, no digas jamás eso. Y entonces Jesús le dice, apártate de mí, ¿qué cosa? Satanás. Porque no disciernes las cosas de Dios, sino las de los hombres. Ok, entonces ya resolvimos el primer problema, una gran manifestación mundial espiritista que va a engañar a muchísimas personas. Hay otro pasaje que es muy revelador también, está en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 4, el verso 1. La primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 4, el versículo 1. Y este pasaje es muy importante porque nos representa algunas cosas que nos ayudan a entender bien. Dice el texto bíblico allí, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe y se volverán ¿a qué cosa? A doctrinas, a espíritus de demonios. Si nosotros aplicamos esto al tiempo del fin, esto quiere decir que las religiones van a ser engañadas paulatinamente por fenómenos sobrenaturales que, a menos que no se utilice la Biblia para ver de dónde vienen todos estos procesos, va a ser muy fácil que las personas piensen que eso viene de Dios. Hay otro pasaje también en Apocalipsis, el capítulo 16, el versículo número 14. Apocalipsis, el capítulo número 16, el verso 14, dice que hay una gran confederación mundial que se une contra Dios y contra todos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esa gran confederación es dirigida por espíritus de demonios. Dice allí, pues son espíritus de demonios que van a los reyes de la tierra para engañarlos y prepararlos para el gran día final. Y estos espíritus del mal son representados como ranas, en forma de ranas.
no entendemos bien el concepto si lo miramos con ojos occidentales, pero si lo miramos con los ojos que Juan tenía en el siglo I de la era cristiana, lo vamos a entender muy bien. Las ranas en la mitología egipcia eran para representar a la diosa Heket. La diosa Heket era una diosa con cuerpo de mujer y cabeza de rana, y era un símbolo o representaba la inmortalidad y representaba el don de la fertilidad. Quiere decir que el espiritismo al final de los días va a desenvolverse, a crecer de una manera increíble, como si fueran palomitas de maíz. Por todo lado va a explotar todo eso. Y tú vas viendo esto en el mundo de hoy. En Europa ya nació el neopaganismo, ¿verdad? La adoración de los dioses del antiguo panteón grecorromano. Y están apareciendo diferentes situaciones cultuales que eran de la Edad Media, que eran de tiempos antiguos. Hoy están transformándose. ¿Sabes por qué? Porque, bueno, el espiritismo ha cambiado. Tengo un amigo que decía que sencillamente hoy el problema del ocultismo ha cambiado. Ya no vemos las brujas en escoba riéndose con acné en la cara y vestidas de negro. Ahora las brujas andan en hermosos Lamborghinis, Ferraris, Maseratis y son modelos. Es el mismo mal, solo que ha desenvuelto su apariencia en forma diferente. Ok. Entonces, vamos a analizar cómo identificar un falso profeta para terminar e irnos. En primer lugar, vamos allí a Mateo, el capítulo número 4, y en la segunda tentación, que va allí alrededor del verso 6, dice lo siguiente. Dice que el diablo lleva a Jesús al pináculo del templo y le dice, échate abajo. Una altura bastante considerable, porque a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Ok? Ahora, esas son palabras del Salmo 91, los versículos del 11 y 12 más o menos. Pero si ustedes comparan ambas declaraciones, el diablo, muy astuto, quitó una parte del Salmo 91 para que te guarden en todos tus caminos. Porque si tú quitas esas palabras, vas a desconectar ciertas realidades de la Biblia. La más importante es la del Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que el diablo le mostró parte de la Biblia, pero no todo el mensaje bíblico. Y eso es lo que está ocurriendo en el mundo religioso cristiano de nuestros días. Y cada vez se va a ir notando más la diferencia. El mundo y las costumbres contrarias a la palabra de Dios van a ir inundando el cristianismo occidental. Ahora, algo más que podemos observar de un falso profeta es lo que dice allí en Deuteronomio, el capítulo 18, el versículo 10. Deuteronomio, el capítulo 18, el versículo 10 dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Moisés está haciendo referencia al dios Moloch, un dios de metal feo, horrible, que tenía brazos de metal, y el culto era que los hijos recién nacidos eran presentados como ofrendas en los brazos de este dios, que se calentaban al rojo vivo y se ponían los deditos allí para que murieran quemados como una ofrenda. Así que nota, alguien que tiene su mente divorciada de los caminos de Dios va a pensar que lo malo es bueno y que lo bueno es malo.
Pero dice el texto, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni mago, ni sortílego, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos. Ahí están todos puestos, ¿verdad? Ahí está la astrología, está la necromancia, está la velomancia, todo lo que tiene que ver, incluso predecir el futuro con las hojas del té al finalizar la bebida de este, o ver el vuelo de las aves, o ver el vuelo de ciertos objetos, en fin. Dice el texto entonces, quien haga pasar a su hija por el fuego, ni quien practique todo aquello, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación. Eso quiere decir que creer que las personas cuando mueren siguen viviendo y teniendo acción en el mundo es abominación para el Señor. Ahora, hay otro pasaje que es interesante, está en el libro del profeta Isaías, el capítulo 8, los versos 19 y 20. Dice, y si os dijeren, buscad a los agoreros, a las pitonisas y a aquellos que susurran en sus magias diciendo, y el profeta dice en el verso 20, a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, o sea, porque viven en oscuridad, en error. Y es muy importante esto, ¿sabes por qué? Porque hay profetas falsos que usan la Biblia y hay también profetas falsos que anuncian cosas falsas que se cumplen. Mira tú lo que dice Deuteronomio, el capítulo 13, el versículo 1 en adelante. Deuteronomio 13, el capítulo 1, Deuteronomio capítulo 13, verso 1 en adelante, nos habla de un profeta que dice, vamos detrás de falsos dioses, vamos detrás de falsas deidades. Y anuncia un portento, anuncia algo que se va a cumplir y se cumple. Pero ese Dios, dice, ese profeta, dice Dios allí en Deuteronomio 13, ese profeta es falso porque está llevando hacia una adoración diferente. No se olvide, al diablo le gusta que lo adoren. Y por eso Jesús tuvo que decir en Mateo 4, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque el diablo le dijo a Jesús, todo esto te daré si postrado, ¿qué cosa? Me adorares. Y Jesús entonces le revierte con los 2 y 3 primeros mandamientos del decálogo. ¿Okay? Ahora, cuando nosotros guardamos un día, ¿estamos adorando a Dios o estamos adorando al mal? Porque Dios dice allí en Éxodo 20 del 8 al 11, acuérdate del día del sábado para santificarlo. Pero el mundo de hoy se va a aglutinar. Todavía no está ocurriendo eso, pero ya se ven los primeros brotes. Los calendarios comienzan a cambiar. Les contaba del reloj que quise comprar, pero una vez que descubrí que en los iPhone y en todos los demás tipos de teléfonos hay la hora, pues me encantó la situación y ya no lo hice. Pero hay algunos de ellos que ya traen el ciclo semanal finalizando el domingo como 7º día de la semana. Y conforme estas situaciones vayan avanzando y el mundo vaya entrando en etapas más peligrosas, el espiritismo se va a ir moviendo de tal forma que el enemigo de Dios va a ir influyendo en los grandes líderes de la tierra para producir un falso día de reposo y que la humanidad entera pueda ser engañada en manera inconsciente. Ahora, algo muy importante que debo mencionar para ir concluyendo es el caso de que
El escrito bíblico nos dice a nosotros que hay una gran lucha entre dos poderes. Hace algún tiempo atrás, ya llevamos nuestro sexto tema, hace algún tiempo atrás les pedí que leyeran Isaías 14, de los versículos 12 al 14. E Isaías 14 dice: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Está hablando del ángel que se hizo demonio. Y entonces allí el profeta Isaías dice: echado fuiste por tierra, porque tú dijiste, me levantaré hasta las alturas del norte. ¿Qué es esto? El norte es un símbolo de la morada de los dioses en la cultura mesopotámica. El norte representa o representaba el lugar donde están escondidos los tesoros de las deidades. En el caso bíblico, el norte representaba a Jerusalén, ¿verdad? La ciudad que está a los lados del norte, dice el salmista. Pero dice allí que Satanás se sentaría en el trono de Dios a los lados del norte para ser semejante al Altísimo. Así que al diablo le gusta que lo adoren. Y para poder lograr esto en este gran conflicto de rebelión, él va a crear un falso día de reposo, porque indirectamente, sea que la gente lo sepa o no, va a estar adorando a Dios en un día que Dios nunca creó ni que la Biblia lo apoya. Ahora, pensando en esto, nosotros vivimos hoy en una época especial. Es una época de oportunidades, una época en la cual podemos decirle a Dios: entra en mi vida, en mi corazón, líbrame de las fuerzas del mal, acompáñame con tu gracia y con tu salvación. Le hablo aquí a los padres de familia: seamos muy cuidadosos en lo que ponemos delante de nuestros hijos. A veces no miramos y pensamos que eso de las bolas de cristal, de la cuija o de cualquier otra manifestación sobrenatural no es problema. Y lo digo así porque algunos ven el versículo de Deuteronomio 18:10 de que no pondrás, ¿verdad?, adoración de esto o relacionado al culto del ocultismo, si pudiéramos decirlo así. Pero hoy en día usted no necesita ir a una bola de cristal, no necesita ir a una sesión espiritista. Usted simplemente puede encender la televisión y allí frente a usted van a expresarse todos los mismos asuntos del espiritismo que aparecen en sesiones de esta naturaleza. Así que sea muy cuidadoso con la clase de juegos que pone delante de sus hijos e hijas. Es una responsabilidad muy grande también. Pero el Señor Jesús nos dice entonces, en las 3 ocasiones que se enfrentó contra Satanás, en todas ellas Él dijo: escrito está. Así que haga de Dios su principal guía mediante su palabra. Amén. Úselo como su GPS más importante y deje que Él controle su vida, que controle nuestra vida y que nos dirija en caminos de rectitud. Amén. Si ese es su deseo en esta noche, le invito a que se ponga de pie. Queremos orar por usted. Si ese es su deseo, póngase de pie, vamos a orar juntos y vamos a pedir la bendición de Dios. Señor, vivimos en un mundo difícil, complejo. Los mismos líderes cristianos están confundidos, consternados por tantas cosas que están sucediendo. Y en el mundo, la moral, el mundo natural, señales económicas, políticas, sociales, están devastando a la humanidad. Y muy pronto, no sabemos cuándo, puede ser que sea en nuestro tiempo de vida, puede ser que sea después. El enemigo de Dios va a intervenir en manera decidida en el mundo
para lanzarse en el último gran ataque contra tus santos mandamientos. Mientras que eso ocurre, nos preocupa a nosotros más que todo ser amigos de Jesús. Amén. Honrarle, servirle, gozarnos en sus misericordias. Y sea que estemos vivos cuando eso ocurra, o sea que vayamos al polvo de la tierra y descansemos, recordar las palabras hermosas de Pablo a los tesalonicenses. No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, acerca de los que están muertos, como que si no tuvierais esperanza, porque sabemos muy bien que el día del Señor Jesús vendrá y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Pablo, que tenía esa fe, oh Dios, dijo, y luego nosotros que vivimos, que habremos quedado. Cuando aquel día venga, cuando Jesús regrese en las nubes de los cielos y las tumbas de todos los muertos justos se abren y salgan todos a recibir el don de la inmortalidad, permítenos ser parte de ese grupo. Permítenos tomar decisiones. Permítenos diferenciar entre lo santo y lo profano. Permítenos honrarte y hacer de tu palabra la lámpara alrededor de nuestro camino en los muchos senderos inciertos de esta vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les espero entonces mañana. Mañana vamos a estar estudiando el tema titulado Dios suma restando y multiplica dividiendo. 10 menos 1 igual a 10. No lo use en la escuela porque no le va a funcionar. Así que le esperamos mañana. Dios mediante, que tenga feliz noche. Cuídense mucho. Amén. Amén.